Ya voy. Bueno. Decía que su técnica se basa en las cejas y labios para causar humor. También representa un defecto moral, coma. Profe, tiene la cámara apagada. Defecto, gracias. Un defecto moral, coma. Defecto moral, coma. La deformación de rasgos, la deformación de rasgos. La deformación de rasgos. La deformación de rasgos. Como símbolo de sarcasmo o de humor. Como símbolo de sarcasmo o de humor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice que la caricatura es un retrato que exagera, ¿cierto? En ocasiones se retrata para recrear un parecido humorístico, también puede tratarse ¿de qué? De una alegoría, ¿cierto? Una alegoría. Su técnica se basa en las cejas, los labios para causar humor. También representa un defecto moral, deformación de los rasgos y para representar sarcasmo, humor. ¿Qué quiere decir esto? Que las caricaturas, yo creo que ustedes se han dado cuenta, se hacen o las hacen con el sentido de resaltar rasgos de una persona, por ejemplo, los rasgos de un futbolista. Por ejemplo, siempre que veo caricaturas de un futbolista, le exageran su boca, le exageran más que todo es la cara, sus labios, las orejas. Por ejemplo, hay jugadores que tienen muy pronunciada la boca, ¿cierto, señor? Se vuelven todos entones. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay jugadores que tienen, por ejemplo, un jugador que se llama Faustino Asprilla y a él siempre lo exageran porque tiene su boca es bien pronunciada porque él es moreno. Entonces, cuando le hacen caricaturas, le hacen siempre la boca con los labios grandes y gruesos. Los que tienen las orejas grandes, les los hacen la caricatura con las orejotas grandotas, o si son de aquí del mentón, son largos de acá del mentón, los dibujan su caricatura, les hacen aquí largote, aquí esto grande, los ojos, o si son de cejas pobladas, les hacen las cejas grandotas, ¿cierto? Entonces son como los rasgos que más, eso en los futbolistas, ¿cierto? O de pronto en los cantantes, pero cuando ya se va, por ejemplo, a la manera de los políticos, que se hacen caricaturas de los políticos, ya van con el sarcasmo. ¿Qué es sarcasmo? O sea, como entre chiste y chiste, como dice el cuento, van exagerando sus rasgos y a la vez se están burlando de la persona y están como, digámoslo, comparándolo con algo. Por ejemplo, el presidente Duque. ¿Con qué lo comparan? ¿Con qué comparan a Duque?
el marrano. Exacto, lo comparan con el cerdo, ¿cierto? Con el marrano. Y le hacen una caricatura, lo dibujan con corbata o le ponen el cuerpo y la cara del marrano, bueno, en fin, o el marrano con la cara de Duque, así, entonces lo comparan porque tiene la nariz, pues, de pronto grande, plana, bueno, se le asemeja a la nariz de un marrano, ¿cierto? Y como es gordito y bueno, entonces ya lo asemejaron con un marrano. Entonces así sucesivamente lo utilizan a veces para el humor y para el sarcasmo al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir la caricatura. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de una Yo, caricatura. por ejemplo, aquel día que mi mamá estaba viendo Facebook y encontró un meme que decía, en la televisión RCN, una hora con Dios y otra con el diablo. Que cuando decía con Dios aparecía el padre y en la otra aparecía Duque. Exacto. Aparece, hacen mucha, o sea, la caricatura se presta o es con ese fin, ¿no? La caricatura tiene ese fin que es de resaltar, así como resalta el humor también, tiene el sarcasmo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la historia. Subtítulo, historia. Historia. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de ese. Ahorita vamos a hacer el ejemplo, no te preocupéis. Ahorita vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo de la caricatura. Bueno. Historia. Ay, caray, yo tenía que enviar una excusa de una niña que se va para una cita médica. La estaba escribiendo y no terminé. Permítame un momento. Permítame un segundito. Que no ha terminado de enviar el mensaje. Listo. Pues se me olvida. Historia. Entonces, como subtítulo historia, aparte. Nace acabándose el siglo XV. Nace acabándose el siglo XV. Nace acabándose el siglo XV. ¿Profe, lo escribimos en romano o no? Sí, en romano ya saben que 15 como es la X Y la V. y el palito, ¿cierto? Espere. Profe, ¿y por qué el palito? No, mentiras, mentiras, mentiras. Pues sí, el palito de arriba y de abajo. A ver, la X es el 10, ¿no? ¿El palito es cuál? ¿El 4? Sí, el 4. Y el palito, el palito, Profe, la X y V, ¿no? no, porque sería 14. No, profe, porque Si fuera 14 la sería X es el número 10 palito y y la V V. es el número 5. Espere, ahí, la U es 5, ¿no? Sí, profe. Por eso. Ah, sí, 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 claro. Ay, Dios mío, yo por eso. Ay, profe. Ay, se me olvidó sumar. Por Dios. 10 más 5, 14, ¿cierto? Sí, señores, tienen toda la razón. Entonces yo lo tengo mal escrito acá. Y ya mismo lo voy a corregir. Yo lo escribí mal. Vea pues. Bueno. Entonces, nace acabándose el siglo XV en una escuela de arte. En una escuela de arte. Por una familia de pintores. Nace en una escuela de arte por una familia de pintores. Punto seguido.
los estudiantes de esta escuela dibujan a los visitantes y estos dibujos son compartidos. Estos dibujos son compartidos y estos dibujos son compartidos por Ian Lorenzo Bernino. Ian Lorenzo, todo pegadito. Ian Lorenzo Bernino. Bernino con V. Ian Lorenzo Bernino. Ian Lorenzo Bernino. Ian Lorenzo Bernino. Cariturista. Ay, Dios mío. Ian Lorenzo Bernino. Cariturista. 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 Que por un módico precio, sea módico o sea poco, que por un módico precio cariturizaba a los turistas. Cariturizaba a los turistas. Ian Lorenzo Bernino era un estudiante de la Escuela de Arte, ¿cierto? Era un estudiante de la Escuela de Arte de una familia de pintores. Y él, por un módico precio, ¿cierto? Cariturizaba a los turistas por un módico precio, les hacía caricaturas. Y de ahí fue naciendo la caricatura y fue cogiendo fuerza y se fue como expandiendo, ¿cierto? Se fue como, digamos, así en palabras, como regando el cuento y regando la caricatura, hasta que la caricatura pues se hizo famosa y cogió fuerza, y todo empezó pues en esta escuela de pintores con los turistas que iban a esa escuela. ¿Listo? Punto y aparte. Tipos de caricatura. Punto y aparte, tipos de caricatura. Vamos a manejar 4 viñetas. Tenemos 4 tipos de caricatura. Entonces, la primera viñeta, caricatura social. Se le apagó la cámara. Caricatura social. Siguiente viñeta, caricatura simbólica.
Caricatura social. Siguiente, caricatura simbólica. Tercera, siguiente, caricatura costumbrista. Y última, caricatura política. ¿La anterior cuál era, profe? La primera es caricatura social, luego la simbólica, luego la costumbrista y luego la caricatura política. La caricatura política. La caricatura social. Vamos a mirar un ejemplo de la caricatura social. La caricatura social. Aquí tenemos las caricaturas, ¿cierto? Caricaturas sociales. ¿Ustedes han visto las caricaturas de Matador? Sí, profe. Eso también daban esas caricaturas en las noticias de Fusagasugá. Sí, sí, cuando salían las noticias de acá, pero no sé qué pasó con por ejemplo, una caricatura social. Algunos medios no transmiten nuestra huelga. Entonces aquí lo está grabando, ¿cierto? Y dice que corten, ¿cierto? O sea que la caricatura social, miren, empecemos con los rasgos, ¿cierto? Miren los rasgos, cómo exageran en los rasgos. Ahí vamos mirando. ¿Y por qué caricatura social? Porque es la sociedad, ¿cierto? Están hablando de que los medios no transmiten sus huelgas, no transmiten noticias, que hay noticias que ellos no transmiten, ¿cierto? Solo transmiten pues lo que o les dejan transmitir o lo que les conviene transmitir. Entonces, esas son las caricaturas sociales. Por ejemplo, esta aquí de los médicos, por ejemplo. El paciente que va a que le autoricen su examen y no se lo autorizan y mire ya cómo está y no le autorizan el examen. O sea que primero se va a morir que le autoricen sus órdenes médicas, ¿cierto? Entonces todo eso es caricatura social. Veo la caricatura de ese pajarito, creo que era. La de Condorito, Ese. Vean acá abajo. ¿está? Ahí sacaron una película. De Condorito. Hace mucho tiempo fue muy famoso Condorito por las historietas. Fue muy famoso con las historietas Condorito. Lo mismo que Mafalda. ¿Listo? Ahora vamos a mirar de una vez ya que estamos Luego mira una ¿de quién? Ay, ¿cómo se llamaba ese señor? la caricatura simbólica. La caricatura simbólica. Entonces, por ejemplo, la caricatura simbólica. Mira aquí a quién están. ¿Este quién es? Tron. Es Strom, ¿cierto? Caricatura simbólica. Acá hay muchas caricaturas simbólicas. La caricatura política. Ahorita sale Duque. No es fijo. Pero no es. Ahorita sale Duque, dice Neighbor. Caricatura política. Y sí, por aquí había una que incluso ese es el ejemplo que vamos a hacer de Duque, por ejemplo. Mire. Ay, qué barrita. Esa es una caricatura, miren esta.
Este es el ejemplo que vamos a hacer. Este. Por ejemplo, ¿sí ven? Bien. Se supone que ese es Duque. Ah, ese es entonces, ese es el que creaba. No, mire que ya me vi un TikTok que decía que si uno busca Carebo por Google aparece Duque. Sí, vea, por ejemplo, esta. Mermelada, petróleo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la mermelada? Los que están ahí con su chanchullo y los que hacen todo, los que se untan de todas las cosas, de todo el chanchullo, de todo lo que hacen por allá escondido, digamos, mejor dicho, todo lo que se roban los políticos, ¿cierto? Entonces, vea, por ejemplo, ese es un gran ejemplo. El petróleo se rompió, ¿cierto? Se está regando y como es el chunchullo, ¿cierto? Lo que ellos están haciendo por debajo de cuerda está bien, no le ha pasado nada. Entonces, dice que por lo menos el tubo importante está bien, no le ha pasado nada, pero no importa, ¿cierto? El del petróleo no importa. Así se esté roto y se haya regado, se esté regando el petróleo, causando mal, no importa con tal de que esté bien, ¿cierto? Entonces, De las cosas de la estatua. ahí está pintado todo, ¿cierto? Bueno, entonces esos son los ejemplos de las caricaturas, tipos de caricaturas. Nosotros vamos a hacer la caricatura política, ¿cierto? Vamos a hacer la caricatura política, entonces escriben como ejemplo y pues ya que estamos acá vamos a hacer el ejemplo. ¿Profe, voy al baño? Sí, claro, ve. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Ejemplo. Profe, entonces hacemos un ejemplo de la política. Sí, vamos a hacer el ejemplo de la caricatura, puede ser la política. Pues es como la más como la más sonada, como la más conocida, la que más manejan en la caricatura política y más por estos tiempos. Ay, ¿qué se hizo? Lo había pasado. Profe, veo una de coronavirus ahí, Coronavirus, ¿dónde lo ves? ahí al lado del semáforo. Al lado del semáforo. En la esquina de arriba donde dice Duque, ahí está. Esa caricatura. Si quieren pueden hacer esa también. ¿Qué tal? El señor congresista tiene muy alta la corrupción. Tranquilo, soy asintomático. Eso está chévere, hagamos esa, ¿no? Está chévere. Profe, fusionemos esa con la de Duque. Sí, también puede ser, pero entonces me tocaría sacar las dos. Espérame entonces y las paso entonces a Word. Porque ahí no las puedo poner juntas. En vez de señor congresista, el señor presidente. Entonces nos vamos a inventar nuestra propia caricatura.
Listo, ahí están juntas. ¿Dónde, profe? Ahí, ¿no se está viendo la pantalla? Solo se ve el meme de Duque en Google. Ah, entonces espérame porque es tan chistosa. Pues claro, estoy compartiendo en la pantalla de... ¿La pantalla de qué? De Google. Ya. Y ahora sí. Ahora sí, ¿la ves? Sí, señora. Listo. La del congresista está chévere. ¿La del qué? ¿La del COVID? Sí, profe, la del congresista. Sí. Está chistosa. Yo voy a hacer la del COVID, pero en vez de señor congresista, señor presidente, y hago a Duque como marrano.
Profe, toca hacer los dos. No, combinarlos, como si quieres hacer, combinarlos. Como decía Neighbor, por ejemplo, en vez de hacer el congresista, hacer el cerdito. Es como combinarlos, o si solo quieren hacer uno, el que quiera hacer el del cerdito o el que quiera hacer el del COVID. O si los quieren hacer los dos, no hay problema. Mira, profe. A ver, yo miro. Eso, muy bien. Te quedó bonita. Gracias, profe. ¿Cómo la hiciste? ¿La calcaste o algo así? Se ve igualita. No, profe, la hice pucho. Te quedó bien. Gracias, profe.
Esa caricatura, esa lo calificamos en la próxima clase. Bueno, y nos falta el ejemplo de la literatura. Hicimos el ejemplo de caricatura, nos falta el ejemplo de literatura. El ejemplo de literatura. Profe, pero el ejemplo de literatura no es cuando escribimos el nombre. No, ese fue el ejemplo, pero de ese fue el ejemplo de ese qué, de ese, de la historia, o sea, como de cómo escribían en ese tiempo, de la escritura egipcia.